Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es odontología restauradora o restauraciones. En odontología el tema es muy importante, es muy interesante, ya que todos en determinado momento vamos a llegar de este tipo, a necesitar de este tipo de restauraciones. Para eso tenemos un invitado especialista en prótesis bucal fija y removible. Él es el doctor Luis Javier Solís Martínez. Él ya había estado con nosotros la semana pasada y bueno, pues le queremos dar la bienvenida. Bienvenido Javier. ¿Qué tal, doctor? Con el gusto de estar aquí de nuevo. Saludo a todos los televidentes. Pues muy bien, vamos a comenzar para alcanzar a ver todo el tema y las fotografías que nos hiciste favor de llegar para que nos alcances a explicar. Primero y antes que nada, quisiera que le explicaras a nuestro público qué es la odontología restauradora o en qué consisten las restauraciones. Las restauraciones, doctor, son una serie de aditamentos o de materiales que se usan para devolver la parte del diente que ha sido perdida, ya sea por una fractura, ya sea por una lesión cariosa, pero que nos devuelva esa función y también la estética que se ha perdido. Muy bien, porque bueno, pues como todos ustedes saben, los dientes tienen muchas funciones. Una de las funciones es la estética, la fonación, la masticación, la deglución. Bueno, podríamos estar hablando horas y varios programas acerca de las funciones que tienen todos y cada uno de los dientes, porque además los dientes tienen una función diferente de acuerdo también a su localización, a su ubicación. Sin embargo, al momento de restaurar, pues el chiste es devolverle todas estas funciones, ¿verdad? Sí, sí, es correcto, doctor. Un diente que tenga una porción perdida ya no va a funcionar igual. Y recordar aquí que si un diente no funciona igual, no solamente ese diente se va a ver afectado, sino todo nuestro organismo, porque la masticación se hace más deficiente, porque nuestra forma de hablar se modifica y porque muchas veces al perder esta estética de la que hablamos, el paciente pierde incluso seguridad para hablar con otra persona. Y eso es un tema muy importante también aquí. Porque va muy de la mano la estética y la autoconfianza, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver em, en sí cuáles son los tipos de restauraciones más comunes o más frecuentes que podemos ofrecerle nosotros los odontólogos a nuestros pacientes. Al hablar nosotros de restauraciones, el tema es muy, muy, muy amplio, Sí. pero vamos a enlistar. Tenemos restauraciones un tanto conservadoras, que son, por ejemplo, los rellenos, los que llamamos nosotros rellenos, como vemos aquí en la imagen. Vemos en el recuadro pequeño un relleno ya que se había hecho antes Uno previo. de resina, uno previo. Ajá. Todas las restauraciones tienen su tiempo de vida y aquí lo que nosotros vemos son puntitos de caries recurrente y hay que quitar ese relleno previo y poner uno después. Entonces aquí estaríamos hablando de una restauración directa, pero también podemos hablar de que es estética y de que es bastante funcional en el sector masticatorio. Por directa yo creo que te refieres al momento de que se coloca ese en sí, cuando llega el paciente, se retira la restauración previa y se coloca ahí mismo, en la Ahí boca del mismo. paciente, otra restauración, ¿verdad? Sí, en el momento y no necesitamos la participación de un laboratorio dental que nos haga la restauración. Y bueno, si vemos la siguiente imagen, vemos restauraciones ahora indirectas, doctor, que como lo comentábamos ahorita, aquí sí necesitamos de que un laboratorio nos haga una restauración. ¿Cuándo ocupamos estas restauraciones? Cuando ya la lesión cariosa está muy extensa o la restauración previa, como en este caso la amalgama que se ve en la fotografía Fracturada. superior, ¿sí? Ya está Y con fracturada. caries además, no nada más Sí. fracturada. Y con caries además, claro que sí. Entonces, pues ahí es obvio que tenemos que cambiar, pero no podemos hacer una restauración igual ya. ¿Por qué? Porque ya se perdió una porción aún más de esa pieza. Entonces, necesitamos una restauración más fuerte, que nos aguante más y que nos dé esa función de masticar otra vez. Por lo cual, se quita la restauración anterior, esa amalgama, quitamos la caries que está ahí, la lesión cariosa, vemos que se extendió mucho, que perdemos aún más de pieza y bueno, tenemos que protegerla con nuestra restauración, que aparte de ser estética, bueno, va a ser muy funcional. Aquí ustedes van a notar el cambio de color entre el diente natural y la restauración.
muchas veces el paciente nos dice, no, no quiero que me devuelvas este color que yo tengo tan oscuro. Mejor ponme un color que sea un poquito más agradable, más natural, ya que al momento de yo de reírme o de hablar es lo que se va a ver. Entonces, por eso aquí no nos interesó tanto el cambio de color. Muy bien, esta es una, me imagino, una sobreincrustación, ¿verdad? Que protege. La verdad es de que yo siento que a veces le tenemos que explicar a los pacientes que este tipo de trabajos son como una especie de ingeniería, porque nosotros vemos lo que son los vectores de las fuerzas para que a la hora de que mastique el paciente, pues no vaya, digamos, a fracturarse. Como dicen los pacientes, oiga, no me va a tronar mi incrustación, no se va a fracturar. Pues no, tienen cierta duración, obviamente, pero se piensan desde el punto de soporte, y sí llevan un trabajo no solamente artístico, técnico, sino también de casi que arquitectónico, de diseño, ¿verdad? Sí, sí, doctor, es correcto. En las imágenes siguientes vamos a ejemplificar más lo que usted dice. Por ejemplo, en el caso de las fotografías de la parte de arriba de la pantalla, Ajá. nosotros pudimos resolver el caso devolviendo la estructura dental de la parte que va junto al otro diente y también de la cara masticatoria. Sin embargo, en las fotografías de abajo vemos que aparte de sustituir la porción que va pegada al otro diente, tuvimos que sustituir también la superficie masticatoria. Entonces, como usted dice, doctor, los diseños ahí son distintos, son algo como de ingeniería, algo como que de química, porque esas restauraciones van retenidas por medios mecánicos y también adheridas por medios químicos. Entonces, tenemos restauraciones que tienen que durar un buen periodo de años y soportando las cargas masticatorias. Así que la planeación aquí es muy, muy adecuada. Algo que vemos también en estas fotografías, pues bueno, ustedes van a ver un dique de goma azul que nos ayuda un tanto a controlar la humedad, la contaminación, para que esta restauración quede propiamente adherida. Y ahorita, doctor, con tiempos de COVID, este tipo de aislamiento que se está utilizando es crítico para protegernos nosotros como dentistas, pero para proteger también nosotros nuestro consultorio, ya que se ha demostrado que los aerosoles en la boca de los pacientes pueden ser los conductores del virus COVID que está muy en boca Ahorita de muy, todos. sí, que estamos cuidándonos Sí, todos del COVID, sí, ¿verdad? justamente. Y sabes una cosa, mire, yo estoy viendo aquí las preparaciones, aquí son preparaciones para incrustaciones, una es un molar, otra es un premolar. Obviamente aquí ya, me imagino, terminaste de preparar, dejaste la cavidad, lo que es el orificio, ¿verdad? Que nosotros le llamamos preparación a esta cavidad, y está lista para recibir lo que es el trabajo de restauración, que en este caso fueron dos incrustaciones, una para el molar y otra para el premolar, ¿verdad? Sí, justamente, doctor. El caso uno está preparado, no necesitamos reconstruir nada porque la cavidad así no lo requería, pero en el caso 2, en que está abajo de su pantalla, la Ajá. cavidad era tan amplia que tuvimos que reconstruir una parte de esa pieza con otro material para después recibir la incrustación, justamente, doctor. Ok, bueno, pues me ha gustado mucho porque básicamente, mira, todos los pacientes en determinado momento llegan a necesitar de este tipo de restauraciones. Es el pan nuestro de todos los días en Sí. los consultorios dentales. A ver, Javier, nos puedes pasar. Ah, mira, aquí vemos otro tipo de restauraciones. ¿Puedes Sí. explicarle a nuestro público qué estamos viendo? Sí, claro que sí. Estas restauraciones obviamente son las llamadas carillas dentales, que ahorita están muy de moda. Y están de moda no porque sean simplemente una tendencia, sino porque se ha visto que las carillas son bondadosas en ciertos sentidos. Uno, si hablamos de que queremos retirar la menor cantidad de tejido posible, las carillas son buena opción, doctor. Hay carillas que podemos quitar hasta 0.3 de milímetro y van a funcionar muy bien. Pero otra de las bondades es que, como hemos comentado, aumenta la estética. Vemos en el caso de la izquierda de su pantalla cómo esta persona tenía espacios entre diente y diente, lo cual hacía que hablara un tanto como española, Ajá. ceseaba demasiado. Se filtraba Y el aire entre los se filtraba el espacios. aire, sí. Ajá. Y esta separación entre diente y diente incomodaba a la persona. No se sentía totalmente segura de sí al momento de sonreír.
Y fíjate aquí, Javier, que yo también veo una disparidad en la forma de la encía, un Sí, poquito como que no me gusta tanto la forma, la proporción del largo del diente con respecto al ancho del diente, sí, y siento que al momento en que se logra estas restauraciones, pues obviamente quedan mucho más estéticas y sobre todo en el segmento anterior sí, son muy recurridas, yo creo, por esto, ¿no? sí. Porque devuelven la estética o a veces no la devuelven. El paciente en sí nunca tuvo una buena estética y esta es una manera de acercarnos un poco más a algo más agradable. Sí, justamente, doctor, lo vemos en el caso de la derecha. La persona es muy joven, pero desgraciadamente la fluorosis que prevalece mucho aquí en Durango lo ha afectado, le ha afectado. Aparte de que un diente con fluorosis es mucho más susceptible a lesiones cariosas, bueno, podemos tener esa opción de restaurar con carillas sin quitar tanta estructura dental, pero sí devolviendo ahora sí la estética y la función. Los dos pacientes ya pueden hablar, ya pueden sonreír más a gusto y también, ¿por qué no?, masticar con toda la confianza que nos da una restauración bien hecha. ¿Sabes una cosa? Que esto da mucha confianza y mejora la autoestima. La verdad es que aquí el requerimiento pues era por la forma, por el tamaño, por el color. Entonces las indicaciones aquí para estas carillas estaban perfectamente establecidas. Estamos de vuelta aquí con el doctor Luis Javier Solís Martínez, quien es especialista en prótesis bucal fija y removible. Y estamos hablando de restauraciones que se emplean en los consultorios dentales, que son muy necesarias, que son muy comunes y que estoy seguro que todos ustedes en determinado momento han llegado a necesitar o lo van a llegar a hacer. Entonces, bueno, estábamos viendo algunas fotografías, nos has traído varias, quisiéramos saber si Javier, nuestro máster, nos puede hacer favor de pasar la siguiente fotografía para explicar acerca. Estábamos viendo algunas carillas y ahorita, bueno, seguimos en esta temática. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, doctor. Como vimos la vez pasada, doctora, que hablábamos de la odontología mínima invasiva, con las restauraciones que hemos pasado previamente, nosotros pretendíamos desgastar o eliminar la menor cantidad de tejido posible, que lo único que tuviera el paciente de lesión cariosa era lo único que se fuera a eliminar. Sin embargo, a veces las condiciones ya no se prestan. Por ejemplo, en este caso, doctor, que la paciente llegó con unas carillas que se ven en la parte superior de su pantalla. Eran unas carillas de resina que en su momento yo me imagino que estaban bien. Pasa el tiempo, todo por servir se acaba, dicen, y ya cuando llega conmigo me dice, ¿sabes qué? Ya no me gustan las carillas que me puse hace cierto tiempo, no conozco hace cuánto, pero ya no le gustaban. Entonces dijimos, no pasa nada, te quitamos esas, te ponemos unas más estéticas y con eso resolvemos tu caso. Al momento de quitar nosotros la restauración previa, doctor, vemos las condiciones en las que llegan esos dientitos, ya un poquito maltratados, pero también el color de esos dientes era muy oscuro. Entonces, con el afán de ser conservadores, de ser mínimamente invasivos, nos dimos a la tarea de hacer unas carillitas, pero nos damos cuenta que en este caso las carillas traslucían ese color tan oscuro. Entonces, nos damos cuenta que no es el resultado que nosotros esperamos. No era el procedimiento adecuado, entonces le proponemos al paciente que se realice ahora las coronas para que el resultado sea mucho mejor. Cambiamos de material y el resultado fue muy, muy bueno, fue muy satisfactorio porque ahora sí la paciente, que yo aprecio mucho, es maestra, pues ya tiene toda la confianza para sonreír, sonreír con sus alumnos, con sus niños, y me quedo yo muy conforme con el resultado ahora. Eh, Yo digo, y hay perdón que te interrumpa, sí, Javier, doctor, claro. ¿sabes qué sucede? Que cuando pone uno unas carillas de resina, pues estamos poniendo un plástico y en realidad el poder de refracción y de reflexión de la luz es mínima. Por lo tanto, el color de atrás, pues sí lo alcanza a cubrir más. Nada más que al momento uno de querer hacer un mejor trabajo con materiales cerámicos, pues estos tienen mejores características estéticas y el poder las características de reflexión y refracción de la luz hacen que se trasluzca, como tú dices, y entonces hay que tener mucho cuidado a veces porque queremos ofrecerles lo mejor, pero al momento de que hacer estas carillas, si no tomamos en cuenta eso,
pues entonces el paciente sí se va a sentir mal. Qué bueno que le pusiste las coronas y bueno, pues es una opción que a veces de carillas tenemos que brincar a lo que son coronas completas, ¿verdad? Sí, sí, doctor, justamente ese es el punto en esta fotografía. Usted lo explicó mucho mejor que yo. No es competencia, Nayaret, no es No, competencia. claro que no. No, nada más hay que saber y hay que explicarle bien al paciente que hay una gama bien grande de posibilidades, de materiales, como lo habíamos comentado, las resinas muy bien indicadas en ciertos casos. En este caso no fue el mejor. Si vamos a usar también carillas, hay que saber de qué material van a ser las carillas. Y usted lo comentaba muy bien, todo tiene que ver con la luz, la refracción de la luz, que traspase la luz esas carillas y que refleje lo que hay atrás de esas carillas. Cuando el sustrato no es favorable, como en este caso, que es muy oscuro, unas carillas de pura porcelana no van a estar indicadas. ¿Por qué? Porque la porcelana es muy estética, es demasiado estética, pero es como si fuera un vidrio, deja pasar la luz. El material llamado disilicato de litio, que es también muy estético, pero que aparte tiene la propiedad de ser un poquito más resistente a las fuerzas, también permite el paso de la luz. Por eso esta vez optamos por las coronas que fueran de circonia, que son un poquito más opacas, no dejan pasar tanto la luz, pero que aparte son muy resistentes. Entonces, en resumidas cuentas, aquí en este caso tenemos un abanico de posibilidades para el paciente. Sí, y eso es qué bueno que lo mencionas, porque luego los pacientes a veces también se van por el precio o el costo. Y es también, más bien, hay que irnos por el requerimiento, lo que necesita el paciente, lo más conveniente. Claro, doctor, ¿cuántas veces nos ha mandado mensaje un paciente o nos ha hablado, doctor, ¿cuánto nos cuesta este tratamiento? Es que no te lo puedo decir porque no lo podemos determinar por teléfono. Lo mejor es que se acuda con su dentista, que el dentista valore la situación, que él determine qué es lo mejor para el paciente y entonces ya podemos hablar de eso. Así es. Mira, yo estoy muy en contra de las consultas a través de WhatsApp, ¿eh? De WhatsApp y a través de mensajes en las redes sociales, porque a veces te preguntan cosas que dices tú, bueno, es que yo necesito que vengas a la consulta para verte clínicamente, abras la boca e inspeccionarte, porque yo no puedo al aire decirte un estimado o un aproximado, Claro, ¿verdad? sí, sí. Entonces se me hace poco profesional hacerlo de esa manera, pero bueno, yo respeto la forma de cada quien. Vamos a ver la siguiente fotografía. Fíjate que esta foto yo la reconocí cuando me la enviaste, que la vimos en el programa pasado, Sí, pero la vimos sí. nada más la parte inicial cuando estabas hablando acerca de lo que era mínima invasión o mínima odontología invasiva y nos enseñaste cómo eran las lesiones que estaban cavitadas, las lesiones que no estaban cavitadas, y veo aquí que ya la traes con la restauración. Explícanos. Sí, justamente esta pieza estaba muy didáctica para mostrar lo que eran las lesiones cariosas cavitadas y no cavitadas. Pero ahora que lo traemos con un tratamiento clínico, pues bueno, podríamos comentar que ya no pudimos hacer odontología de mínima intervención en esta pieza porque no solamente la parte de enfrente estaba cavitada, también la parte que no se ve, la parte de la lengua, por la parte de la lengua y la parte que está pegada a los otros dientes tenía ya esas lesiones que ya no podíamos nosotros restaurar de manera mínima invasiva. Tuvimos que preparar esa pieza para corona y bueno, una corona es un aditamento que se pone en un diente preparado, desgastado y va a suplir todo el tejido que se perdió. Si ustedes observan también en la parte de la imagen de la derecha, la pieza contigua también tuvo que ser tratada con corona, porque esta paciente tenía un problema de fluorosis severo, pero también un problema de descalcificación congénito. ¿Qué quiere decir? Que ella en su desarrollo pues no aprovechó los minerales y sus dientes, pues bueno, fueron muy frágiles. Pero se sustituyó con coronas ese tejido perdido y devolvimos ahí función, devolvimos estética y ya la paciente puede masticar lo que a ella le guste dentro de lo normal, Claro, ajá. Sí. Fíjate que, bueno, yo me imagino, y hay pacientes que cuando llegan ya no hay mucho por hacer en cuanto a restauraciones y no nos queda más que elegir entre unas restauraciones que son más invasivas, mientras más extenso, pues nos alejamos de lo que es la odontología mínima invasiva.
y nos vamos a odontología pues más invasiva, ¿verdad? Traes unas fotos de algunos casos donde son opciones para restaurar en casos donde ya está muy avanzado o hay una pérdida dental. Sí, ya cuando este diente no puede ser restaurado, lo que nos queda, bueno, es la extracción dental, cuando esté así indicado. Obviamente se agotan todas las posibilidades como endodoncia, como la corona, como las incrustaciones. Y bueno, ya cuando todas esas posibilidades ya no son una opción y se tiene que hacer la extracción, o cuando el paciente ya llega con una extracción realizada, pues bueno, tenemos que encontrar la manera. Una de esas formas, doctor, y la más común, son con puentes fijos. ¿Qué quiere decir? Que los dientes de los lados se desgastan, se le pone corona, pero esas coronas van unidas, otra coronita, y es un puente fijo. Pero regresando al tema de mínima invasiva, doctor, aunque no parezca, los implantes son la opción Mejor ideal. opción, Son sí. mucho mejor opción. ¿Por qué? Porque recordemos que la odontología mínima invasiva es respetar lo que prevalece. ¿Qué quiere decir? Que los dientes de lado no los debemos tocar, hay que respetarlos. Únicamente hay que devolver el implante, poner un implante para devolver la función de la raíz y de las coronas, doctor. Y ahí, como se ve en la parte superior de su pantalla, en la izquierda vemos la colocación del implante, ahí está el implantito sumergido, y en la derecha vemos ya la corona atonillada sobre ese implante. Y en la parte inferior, doctor, después de un tratamiento de ortodoncia en pacientes que no le salieron los Incisivos incisivos laterales. laterales, pues Fíjate que tenemos un también. programa de ausencia congénita de incisivos laterales. Vean el programa en YouTube, en Clínica de Ortodoncia Avanzada, suscríbanse al canal y ahí tengo una explicación muy buena acerca de esto. Desgraciadamente, Javier, se está acabando el tiempo. Veo que trajiste unos casos de implantes en posterior, en anterior, un implante que estaba atornillado. A veces me imagino que estos implantes, cuando son atornillados, porque hay unos que son cementados, unos atornillados, les puedes cubrir con un poquito de resina o algo estético para que Sí. no se vea el metal, ¿verdad? Sí, justamente la chimenea que quedaba ahí, que se veía ahí, pues, se puede cubrir. Y bueno, este último caso donde la estética y la función se devuelve totalmente. Pues muy bien. Agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, doctor, Gracias, doctor. Luis Javier Solís Sus Martínez. Y órdenes. bueno, pues esperamos a ver si en otra ocasión nos puedes venir a extender un poquito más del tema, que es muy interesante. Con mucho gusto, doctor, y gracias a ustedes por observarnos. Muy bien. Entonces los esperamos más en una emisión, una vez más, en una emisión de Odontología para Todos. No se nos vayan, no se pierdan. Hasta la próxima.